Cuando hablamos de autoconsumo, hablamos de un sistema donde el consumo eléctrico se suministra desde la propia instalación de generación. En caso de un autoconsumo fotovoltaico, desde la propia instalación fotovoltaica. Desde un punto de vista práctico, el autoconsumo permite a los usuarios favorecer la transición energética y la lucha contra el cambio climático, mientras ahorran en la factura eléctrica. Es decir, al final está un poco el tema de implicación social y implicación medioambiental, pero luego también estaría el tema que muchas veces es el que más nos preocupa, que es el tema de ahorro en la factura eléctrica. Al final es una de las principales medidas directas en el caso de que tengamos disponible espacio en nuestra vivienda para poder, o en otras viviendas, para poder reducir el consumo eléctrico de la instalación, de mi instalación o de mi vivienda o de mi industria. Y por lo tanto, de forma indirecta o de forma directa, acaba reduciendo la factura eléctrica y el coste asociado al término energético de mi instalación eléctrica. Entonces es un tema muy interesante y muy importante. Si analizamos las principales ventajas de las instalaciones de autoconsumo y sobre todo las instalaciones de autoconsumo solar, podemos enumerar aquí unas cuantas. Tenemos enumeradas 6, pero habrían muchísimas más. Entre las más importantes podemos encontrar que reducimos la dependencia de la red eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos tan dependientes, no dependemos de que se den subidas muy altas o subidas muy bajas. Aquí, por ejemplo, justo en España están apareciendo continuamente noticias porque estamos alcanzando máximos históricos a nivel de coste del kilovatio hora energético. Además va a haber una reforma, ha habido hace poco una reforma en los periodos de facturación, y el tema es que al final va a terminar encareciéndose un poco más el coste energético de nuestra factura. Si conseguimos de una medida como puede ser un autoconsumo solar que nos permita reducir el consumo desde la red, lo que conseguiremos es un poco ser independientes de esa red eléctrica. Además, otro punto positivo es que en los sistemas eléctricos puede haber cortes eléctricos, cortes de suministro, y si tenemos una instalación fotovoltaica podemos evitarlos. Casi la medida más importante o casi el punto más importante sobre el cual suele acogerse la gente para optar por instalaciones de autoconsumo solar es que nos permite ahorrar en la factura de la luz, en la factura eléctrica. Es un punto prácticamente fundamental. Contribuye a la lucha contra el cambio climático. Al final reducimos el consumo eléctrico de nuestra vivienda desde la red. Al final, como sabéis, en función de qué país estéis, el peso de las renovables es más alto o más bajo, pero siempre hay un peso muy importante de la energía térmica en el mix energético de la mayoría de países. Cuando nosotros, nuestra vivienda, consume desde la red, estamos haciendo un consumo eléctrico que parte de esa energía ha venido generada a partir de una instalación térmica. Si realmente conseguimos consumir todo de nuestra instalación fotovoltaica, podemos cerciorarnos o estar 100% seguros de que es energía totalmente verde. Además, minimizamos las pérdidas en el transporte y distribución de la electricidad. Esto es otro punto muy importante. Al final, teniendo en cuenta que las grandes plantas de generación se encuentran muy alejadas de los núcleos urbanos, se encuentran en zonas rurales donde el coste del terreno es muy bajito. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las distancias que se producen entre esos puntos de generación y la vivienda y los núcleos urbanos donde podemos tener la vivienda o el chalet o nuestro lugar de residencia, en esas distancias se generan unas ciertas pérdidas asociadas a la distribución y al transporte de la energía eléctrica. Si nosotros somos capaces de generar la energía en el mismo punto, el mismo tejado o sobre el terreno, de forma que la distancia desde el punto de generación hasta el punto de consumo es mínima, lo que estamos consiguiendo es reducir esas pérdidas que se producen en el transporte. Además, genera empleo local estable y cualificado y aumenta la eficiencia energética de los edificios, la consideración energética de ese edificio.